consulta, ustedes la hacen. Lo que vamos a ver hoy día son ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son simplemente expresiones algebraicas que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura, ¿ya? Nosotros partimos conociendo, por ejemplo, las tablas de vapor de agua. Las tablas de vapor de agua tienen un número limitado de información que es experimental. Obviamente que no son valores infinitos porque no hay infinitos valores medidos experimentalmente, porque todo eso, por supuesto, acarrea un costo y también no es sencillo a veces medir estos datos, ¿ya? O estas propiedades. Entonces, nosotros recurrimos, en el caso de las tablas de vapor de agua, que también tienen ustedes otras tablas de vapor, tienen de amoníaco y de otras sustancias puras. Entonces, cuando ustedes no encuentran los datos en esas tablas, lo que hacen es interpolar, o sea, hacer una estimación predictiva, que ya podría ser a través de una una intra o una extrapolación, simple o doble, siempre y cuando ustedes no tengan los valores experimentales directos en la tabla, ¿ya? Si estoy hablando muy rápido o no estoy siendo clara, por favor, ustedes siéntanse en la libertad de irme consultando. Ustedes saben que la clase la hacen los estudiantes, y eso no se hace a través de preguntas, ¿ya? Bien, con respecto a los gases, nosotros sabemos que existen gases. Así, si lo relacionamos con las personas, existen personas ideales y personas reales. Ahora, las personas, todos somos reales, ¿verdad? Todos tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas. Y la idealidad, ¿cierto?, es un parámetro referencial. Entonces, ¿qué es lo ideal para mí? ¿Qué creen ustedes que con respecto al curso, qué sería lo ideal para mí? A ver, ¿qué creen que es lo ideal para ¿Que nosotros? aprobemos todos? Que aprobemos todos, ¿ya? Esa es una perspectiva. ¿A alguien se le ocurre que podría haber otra cosa que a mí me hiciera demasiado feliz con respecto a mi curso ideal? Que aprendamos bien. Que aprendamos bien. ¿Hay otra cosa que a alguien se le podría ocurrir? Cámara. ¿Mm? Las cámaras. No te escuché. Las cámaras. Las cámaras, ya, podría ser las cámaras. ¿Ya? ¿Hay otra cosa que a alguien se le ocurra? Participar en clases. Participar en clase, ¿ya? Entonces, ustedes están diciendo varias cosas que a lo mejor serían como lo ideal que estuvieran en el curso, o sea, más que una cosa. ¿Se fijan? Para mí, a lo mejor lo ideal, si ustedes me preguntaran a mí primero, y yo lo pondría en primer lugar, que no lo crean, que ustedes fueran muy felices. Esa sería mi primera visión de la idealidad, que todos mis estudiantes estuvieran plenos, que fueran felices, que estuvieran sanos ustedes y sus familias. Eso lo pondría en primer lugar. Con respecto a la asignatura, que aprueben todos, a lo mejor para mí no es la idealidad, porque podrían aprobar de distintas formas, aprendiendo, o memorizando, o copiando, o de cualquier forma. Entonces, a lo mejor aprobar no es para mí muy representativo de la idealidad, pero sí de una cuestión representativa de la idealidad para mí sería que ustedes comprendieran lo que yo les estoy enseñando, en un porcentaje definido, a lo mejor no en un 100%, porque ustedes en realidad no van a ser termodinámicos. O sea, lo ideal sería que entendieran el 100%, pero con que comprendieran un gran porcentaje y que les aportara para después ejercer ustedes el rol de ingenieros civiles en el área que ustedes hayan escogido, eso sería lo ideal. Pero para mí lo principal, ideal, es que ustedes sean felices, que tengan salud y, por supuesto, su entorno, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal para mí, ¿eh? Bueno, acá en los gases también existen gases reales y existen gases ideales, y tiene que ver, o se relaciona, con las fuerzas repulsivas y de atracción. Por ejemplo, en el caso de los gases ideales siguen una dirección, no interactúan entre sí, por lo tanto no se están molestando, ¿ya? Y va cada uno por su lado. Mientras que en el caso, que es la lámina izquierda que ustedes tienen, no hay fuerzas intermoleculares. Mientras que en el caso de los gases reales, aquí empiezan a haber los conflictos, como cuando hay hacinamiento, mientras más hay más problemas. Entonces,
Aquí empiezan a ver, oye, vengan, seamos todos amigos, de repente ya no se soporta, y empiezan a haber fuerzas repulsivas, ándate, no quiero estar contigo, y empieza ya, eso es el comportamiento de un gas real. ¿Ya? Ahora, existen ecuaciones que nos permiten representar la conducta ideal de esto. Por ejemplo, para mí la conducta ideal a lo mejor sería una ecuación que tuviera una ponderación de la felicidad de ustedes, una ponderación del aprendizaje, una ponderación del éxito, una ponderación de la aventura personal de ustedes, etcétera, y todos los indicadores que yo quisiera. Ya eso le daría un criterio. Entonces, acá tiene que ver con las fuerzas repulsivas y fuerzas atractivas que existen entre las moléculas. ¿Ok? Entonces, ahí tienen otra foto de los gases ideales. Me voy por mi camino, no me molesto con nadie, y camino y me desplazo libremente. Este otro pobre, ay, golpeó, chocó, se arranca, se repele, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, aparecieron estas ecuaciones algebraicas, que se llaman ecuaciones de estado, que nos relacionan tres variables, que son la presión, el volumen y la temperatura. Cuando yo hablo de volumen, podría ser el volumen total, podría ser el volumen específico. Recordemos que el volumen total es una propiedad extensiva y por lo tanto es aditiva, que es un volumen total, por ejemplo, que esté en metros cúbicos o en pie cúbico o en litros. Mientras que una propiedad intensiva, ese es el volumen dividido por la masa, ¿verdad? Y podría ser metros cúbicos partido por kilogramo, o pie cúbico partido por libra, o metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ok? Bien, estas ecuaciones entonces nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura. La primera ecuación, que es la más simple, es la que me está representando los gases ideales. Y esa es la famosa ecuación que ustedes han nombrado, esto es de mis estudiantes de ingeniería de la UCN, que le llaman la ecuación Pago-Ratón. Yo no sé si esa ecuación le llaman Pago-Ratón todos los estudiantes de Chile, pero yo sé que mis estudiantes le llaman Pago-Ratón, ¿ya? Entonces le llaman la ecuación Pago-Ratón. La ecuación Pago-Ratón solamente, ni que me escuchen mis colegas, porque me van a decir, oye, pues esa ecuación no se llama Pago-Ratón, se llama ecuación de gases ideales, ¿ya? Pero queda en silencio. Entonces, acá tenemos nosotros la presión, el volumen, el número de moles, el R y el T. Después aparecieron otros personajes que dijeron, oye, tomemos la ecuación Pago-Ratón de los cabros de termo y tratemos de adaptarla a las condiciones de un gas real. Y ahí empezaron a poner parámetros, ciertos parámetros que tenían que ver con las fuerzas atractivas y con las fuerzas repulsivas intermoleculares. ¿Ya? Entonces vamos a partir viendo la que ustedes conocen, Pago-Ratón. Entonces tenemos la presión por el volumen total, ¿cierto? Volumen total metros cúbicos, litros, etcétera, es igual a N, que es el número de moles, por R y por T. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo te doy el volumen específico y no te doy el volumen total? Entonces, fíjense que también lo podemos expresar en términos del volumen específico. Si nosotros decimos que el número de moles es la masa dividido por el peso molecular, entonces me va a quedar acá en vez de N, M partido por el peso molecular. ¿Se fijan? M partido por el peso molecular. Y después, si yo esta M digo A divide el volumen, se me va a transformar en la propiedad del volumen específico. ¿Se acuerdan? ¿Se fijan que ahora yo estoy tomando todos los elementos que les enseñé antes? Hasta ahora, lo único que ustedes habían visto eran herramientas, conversión de unidades, comodines, interpolación, intrapolación, etc. Pero ahora recién hoy día comienzan con la clase de termodinámica. Hoy día es la clase de verdad. ¿Ya? Antes estábamos jugando nomás un poquito. Entonces, acá me paso TM para allá y me aparece mi volumen específico. ¿Ya? Entonces me queda P por V sobre M igual a RT dividido por el peso molecular. Volumen sobre la masa corresponde al volumen específico, que lo simbolizo con una V minúscula, y me queda esta expresión.
¿Ya? Muchas veces yo llego y escribo P por V es igual a RT, no le pongo el peso molecular, porque como yo he definido en la asignatura el peso molecular como un comodín, ustedes pueden multiplicar o dividir por él cuando quieran. Pero en sí, estrictamente, la ecuación del pavo ratón, en términos de la propiedad específica, del volumen específico, me refiero, es igual a esta. ¿Ok? Hasta acá, ¿dudas? ¿Clarísimo? Ya. ¿En qué se pueden equivocar acá? Es que yo les doy valores de temperatura, de volumen, y le pido la presión en alguna unidad específica. Se pueden equivocar en las conversiones de unidades. ¿Me van a creer que hay gente que se equivoca en eso? Entonces, ustedes ya no, porque ustedes ya saben hacer conversiones de unidades. Saben el concepto del volumen específico y saben también que el peso molecular es una propiedad comodín. ¿Ven? Tan grandes, crecieron. ¿Ok? Bien. Esa era la ecuación de gas ideal. Ahora aparece la ecuación que empiezan a tratar las desviaciones, el comportamiento, ¿cierto?, de las desviaciones de la idealidad. Y el primero que se atrevió fue Van der Waal. Van der Waal se escribe con una V minúscula, no que me haya equivocado, ¿ya? Este señor dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner el efecto repulsivo y también el efecto de atracción que hay entre las moléculas. Pero no voy a partir de la nada, yo voy a partir de la ecuación de gas ideal, la voy a tomar como base. Entonces este señor dijo, mira, tomo P es igual a RT sobre V. Eso que les pinté amarillo corresponde a la ecuación de gas ideal. Pero dijo, mira, este es volumen, le voy a restar un parámetro de volumen, porque a él se le ocurrió nomás. Y probó después los datos y le resultó correcto, quizás cuántas ecuaciones probó antes. Pero además dijo, ya, este va a ser el de repulsión, el coeficiente de covolumen. Pero voy a agregar también un efecto que me represente las fuerzas atractivas, que lo dejó con el parámetro A. De ahí apareció A dividido por el volumen al cuadrado, porque a él se le ocurrió. Y después puso datos experimentales y probó y encontró que la cuestión resultaba. Cuento corto, la ecuación de Van der Waal es una ecuación ampliamente utilizada para poder calcular, por ejemplo, la presión, conociendo la temperatura y el volumen de gases reales, gases que no se comportan como la idealidad, se desvían de la idealidad. Ahora, ¿qué hago con el parámetro A y el parámetro B? Fácil, voy a hacer una tabla, voy a pescar una base de datos experimentales y voy a modelar, voy a empezar a usar algún método, ¿cierto? Algún software, y lo que hizo fue determinar los parámetros A y B para cada sustancia pura. Y dijo para agua, para aire, para CO2, para CO, para metano, etc. Y encontró los parámetros A y B en sistema internacional, y después hizo las conversiones que ustedes saben, que son expertos, y lo transformó a sistema inglés. Uno puede usar una u otra. Después dijo, oye, esta cuestión, ¿cómo yo la podría representar y hacer un paper mejor todavía? Y este señor dijo, mira, hay una relación del parámetro A con las propiedades críticas. Porque resulta que cuando estamos sobre las propiedades críticas, el gas se desvía más de la idealidad. Entonces dijo, como tiene que ver con las propiedades críticas, voy a ver si hay una relación entre el parámetro A y la temperatura y la presión crítica. Y adivinen qué, encontró que había una relación. Y fue esta la ecuación. Y le llamó A es igual a RT crítico, a R al cuadrado por T crítico al cuadrado, dividido por 64 presión crítica, y multiplicado por 27. Y eso se llamó fuerza de atracción. Y el parámetro B también lo expresó en términos de las propiedades críticas, y le llamó efecto repulsivo. Entonces, este parámetro A y este parámetro B que ustedes encuentran en la ecuación de Van der Waal tienen dos posibilidades. Lo pueden sacar directamente
de la tabla que tienen acá, y si no estuviera en esta tabla, lo determinan a través de las propiedades críticas que ustedes sí lo encuentran tabuladas. ¿Ya? Por ejemplo, para el agua, acá tenemos las propiedades críticas, pero si yo no tuviera esta tabla, yo para el agua específica podría ir a la tabla de vapor y decir, las propiedades críticas corresponden a la última fila de la tabla C1 o de la tabla C2. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda hasta ahora? No soy clarividente. Aún. ¿Se entiende o hay alguna duda? No, yo sí entendí. ¿Entendiste, Inés? ¿No entiende, profe? Perfecto. Si tienen cualquier duda, por mínima que sea, pregúntenla, ¿ya? Bien, acá ustedes en las tablas de vapor, al comienzo tienen estas propiedades críticas para distintas sustancias, ¿ya? Que son las que podrían usar en el caso de aplicar la ecuación de Van der Waals. ¿Qué apareció? Que después vino otro, y vinieron muchos otros, ¿ah? Acá en este ramo se pasan solamente 4 ecuaciones, pero vinieron muchos otros, incluso yo también hice un paper con ecuaciones de estado, ¿ya? Pero acá vino otro y se basó en la ecuación de Van der Waals y dijo, la voy a mejorar esta ecuación de Van der Waals. Entonces, bueno, acá tienen los parámetros de Van der Waals, que eran los que les mostré delante, pero vinieron 2 personas, Redlich y Wang, Chinito Wang, ¿ya? Entonces, ellos dijeron, arreglemos la de Van der Waals. Van der Waals decía, la presión es RT sobre V menos V. Fíjense, partimos de gas ideal. Seguimos, en estos que están con naranjito, con la ecuación de Van der Waals, este V iba al cuadrado. Pero uno de estos volúmenes, Redlich-Wang, dijo, no, ese volumen le voy a sumar V, o sea, que era el factor de volumen. Y además le voy a poner el efecto de una raíz de temperatura. Esa raíz de temperatura va en Kelvin o en Rankine, eso sí. ¿Ya? Y hizo exactamente lo mismo que Van der Waals. Definió una tabla para los parámetros A y B, pero además hizo los cálculos de A y B a través de las propiedades críticas. ¿Ok? Y hizo lo mismo. Aquí están las ecuaciones de las propiedades críticas, las mismas que le mostré delante, y aquí están los parámetros de la ecuación de Redlich-Wang para el sistema internacional y para el sistema inglés. ¿Vamos bien? Ya. Hasta ahora somos muy felices, porque esta materia es muy sencilla. Ahora se va a complicar un poco, pero muy poquitito, un 1%. Aparece otro concepto, otra ecuación de estado, que es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad se define como la presión por el volumen dividido por RT. Si ustedes se fijan, esto lo pinté en amarillo, porque representa la ecuación de gas ideal. Si Z vale 1, te queda PV es igual a RT, que es la ecuación de gas ideal. Por lo tanto, las desviaciones de la idealidad del factor de compresibilidad es cuando este Z se desvía del valor unitario, ya sea superior o inferior. Mientras más bajo de 1 esté o mientras más alto de 1 esté, significa que las desviaciones de la idealidad son mayores. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Acá, para hacer este cálculo, existen 2 procedimientos. Uno más simple que el otro. Hoy día vamos a ver el más simple, y mañana con la mente fresquita vamos a ver el otro que es un poquitito más complicado, pero tampoco es tan complicado. ¿Ya? Vamos a ver el del volumen pseudo reducido. Pero antes que eso, vamos a ver cómo entramos nosotros a estas cartas de compresibilidad. Se llaman gráficas o cartas de compresibilidad. ¿Ya? Entonces, solamente para recordar, el factor de compresibilidad es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases real. Y la desviación de un gas respecto de su comportamiento ideal se hace mayor en las proximidades del punto crítico.
Gases ideales, el Z es igual a 1. Gases no ideales, el Z es menor que 1 o el Z es mayor que 1. La persona que inventó el factor de compresibilidad lo dejó en términos de dos propiedades. Bueno, o en tres, como vamos a ver luego, que tienen un apellido R. Esa R significa que es reducida. Presión reducida, P sub R, tienen que saberlo, y T sub R es la temperatura reducida. ¿Cómo se define la presión reducida? Es la presión del sistema dividido por la presión crítica. Por lo tanto, es una variable adimensional. ¿Cómo se define la temperatura reducida? La temperatura partido por la temperatura crítica. Por lo tanto, es una función o es un dato adimensional. Cuando yo trabajo con temperaturas, temperatura partido por temperatura crítica, siempre tienen que ser temperaturas absolutas, es decir, en Kelvin o en Röntgen. ¿Vamos bien o no? Muy rápido. ¿Grillitos? ¿Hay grillos por ahí? Bien, profe. Ya, gracias Claudita. ¿Ya? Entonces, el Z es la presión por el volumen dividido por RT. Si acá tienen que poner el M, el peso molecular, para que esto quede adimensional, lo ponen, ¿ya? No hay problema. Fíjense, este es el factor de compresibilidad. Lo voy a partir con otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a explicarlo acá mejor antes de hacer un ejercicio. Acá, esta es la gráfica que se usa. Yo les dije que estaba con PR, TR. Acá, PR es la presión reducida. Recuerden que la presión reducida es igual a la presión del sistema partido por la presión crítica. Y la temperatura reducida es la temperatura partido por la temperatura crítica. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá abajo yo tengo la presión reducida. Como la presión reducida es presión partido por la presión crítica, la unidad de este se va con la unidad de este otro. ¿Ya? Después, acá yo tengo el Z. El Z siempre es adimensional, no tiene unidades. Acá, ustedes, lo voy a agrandar esto. Acá, ustedes van a encontrar unas líneas continuas y unas líneas segmentadas. ¿Las ven? Las líneas segmentadas corresponden al volumen pseudo reducido, VR', que ya lo vamos a definir. Mientras que las líneas llenas corresponden a la temperatura reducida. ¿Dudas hasta ahora? Necesito que me digan si tienen dudas. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Vamos a hacer algo ahí para poder achicar, si no, no veo. Ya. Quiero, bueno, uno quiere muchas cosas en la vida, ¿no? Déjenme poner una cosa que si no, no se funciona. Ya. Oh, no, no puedo, ahí está, ahí está. Ya. En este gráfico, quiero que me ubiquen dónde está, cualquiera, con el lápiz, pueden ser varios, dónde está la presión reducida 0,7. Muy bien. A ver, ¿por qué están marcando 0,8, 0,7? Ya. Ya. Hagan la línea vertical donde estaría toda la presión reducida a 0,7. Muy bien. Muy bien. Toda esa línea tiene una presión reducida de 0,7. A ver, otra persona, o otros mismos, háganme la línea donde está el factor de compresibilidad 0,4.
Muéstreme toda la zona que tiene un factor de compresibilidad 0,4. ¡Perfecto! ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Muéstreme a alguien dónde... Eso, Cristian. Muéstreme a alguien dónde quedaría la línea de la temperatura reducida de 0,95. Atrévanse. Recuerden eso y toda la línea, Nicolás. Toda la línea reducida de 0,95. Muy bien. Medio 18 te salió, pero te salió espectacular. ¿Ya? Sería, bueno, a mí me va a salir igual de 18 que al compañero. El de 0,95 sería toda esta línea. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Que alguien, o algunos, o algunas, me haga el volumen pseudo reducido a 0,9. Márcalo todo. Muy bien. ¿Ya? El volumen, gracias. El volumen pseudo reducido es todo eso 0,9. ¿Qué pasaría si yo pregunto el volumen pseudo reducido de 0,85? ¿Llorar? ¿Qué harían como ingenieros? ¿Llorar? No, hágalo ahí. ¿Llorar? Actuar. Muy bien, Maximiliano. ¿Ya? El 0,85, nada de llorar. Los ingenieros no lloramos. Bueno, si tenemos pena sí, pero no por estas cosas. De 0,8 a 0,9, él hizo, aunque ustedes no lo crean, hizo una interpolación gráfica. Y puso la misma tendencia entre 0,8 y 0,9, pero al medio. Perfecto. Eso se hace. ¿Ya? Ahora, si yo doy estos dos datos, TR 1,03 y PR 0,85, a ver, ¿quién se las puede ingeniar? ¿Cuánto vale Z y el volumen pseudo reducido? Rayen ahí el gráfico, todo lo que quieran. Yo voy a ir diciendo no, incorrecto o correcto si alguien hace algo incorrecto. Atrévanse. ¿Se los hago yo? Fíjense. No quiero el resultado, quiero que me grafiquen y me muestren el dato. Si la temperatura reducida es 1,03 y la presión reducida es 0,85, me fui al tiro al difícil. Ya. Muy bien. Muy bien. O sea, relativamente bien, pero es la idea. ¿Ya? ¿Y el 0,85? Cristian. Dibujaste 1,03, es un poquito más arriba, porque el 1,03 va más próximo al 1,05 que al 1 pelado, al que hizo la línea amarilla. Nicolás. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la presión, el factor de compresibilidad? Perfecto. ¿Y cuánto es ese valor?
Pueden escribirlo si no quieren hablar. Bravo. Bravo. ¿Y cuánto vale el volumen pseudo reducido? Aprox. Perfecto. ¿Entendieron todos? Lo voy a explicar yo ahora. Está excelente. ¿Pueden borrar, por favor, los que escribieron? Gracias. Excelente. Tenemos una temperatura reducida de 1,03. Vamos a checar esta cuestión así. Como tengo una temperatura reducida de 1,03, las temperaturas reducidas las dan estas líneas continuas. Este es 1 y este es 1,05. Sigo la misma tendencia, pero un poquito más, perdón mi tiki. Por ahí está el 1,03. ¿Ya? Hoy me salió bonito, ¿ah? ¿Ya? Y después digo el PR 085, 08, 82, 84, acá sí que me va a salir horrible. ¡Ah! 085. Ahí queda la intersección. Supongamos que estuviera correcto, porque igual es un poquito más corrido. De ahí, yo leo el... Se quedó pegado. Hágame alguien esa línea. De ahí yo leo hacia allá el valor de Z. Bueno, voy a apagar. Voy a ver. Eso. De ahí yo hago el valor, ¿cierto?, de Z, y el valor de VR' lo leo en el segmento. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido para hacerlo con ella o con él? No tenga... Profe, ¿dónde? No, profe. Una duda, ¿Mm? ¿me escucha? Sí. ¿Dónde lee V'? El VR' lo lees en estos segmentados. Por ejemplo, esta segmentada tiene un VR' 1, Ah, 1,1, 1,2, 1,3. ¿Ya? ya, sí, ya entendí. Gracias, profe. De nada. Sale Esto lo igual en el tienen... gráfico. ¿Cómo? El VR, o sea, en el 0,7, pero está rayado. Sí, ahí está el 0,7. Ahora, esto tienen que dominarlo para la prueba corta 3. ¿Ya? Entonces, entre hoy día y mañana, ustedes deberían estar preparados para la prueba corta 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer más ejercicio. Si alguien no entiende, por favor me dice. ¿Ya? ¿Quién no entiende para que me ayude a hacer un ejercicio? ¿Todos entienden? Sí. ¿Sí? Pucha, los cabros habilosos. ¿Y qué voy a hacer de clase si entienden? Ya. Entonces, vamos a poner... A ver, vamos a hacer uno difícil. Vamos a poner VR', que se llama volumen pseudo reducido. Todas estas son propiedades adimensionales. ¿Eh? Volumen pseudo reducido de 1,3 y temperatura reducida de 1,12. Por favor, la presión reducida y el Z. Cualquiera, métanse al gráfico, pueden meterse mucho al gráfico, griten, rayen, diviértanse, voten estrés. Ya, espérate, Raúl, vas muy rápido, vas antes que yo. Muy bien. Raúl mostró el 1,3 y déjame mirar, Raúl. Ay, Raúl, no, mira, a ver. Raúl, 1,12 ya. Mira, yo me estaba equivocando. Y el perfecto, muy bien. ¿Están de acuerdo o no con Nico y Raúl?
Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué valor leen ustedes en el Z? $0.82. Alguien podría leer 0.83. Alguien podría leer 0.81. En este caso, estaría bueno en todos, ¿ya? O sea, por supuesto hay un grado de flexibilidad, porque aquí nadie es el ojo de águila que va a ser el perfecto. Mucho menos yo, ¿ya? Mucho menos yo. Ahora, si alguien me dice, ¿vale 0.7, profe? No, ahí indudablemente que se equivocó, ¿ya? ¿Y cuánto vale el valor de la presión reducida para ese? Según ustedes. ¿Ya? ¿Alguien dice que es otro valor? ¿O todos opinan que es 0.72? Perfecto. Sí, anda por ahí. Perfecto. ¿Ven qué fácil? Esta materia es muy fácil. Yo no sé si les dije, pero la materia más difícil de termodinámica es la de la prueba 2. Y si ustedes lo entendieron, se van por un tubo. Todo esto es mucho más sencillo. Porque hasta la prueba 2 eran solamente herramientas. ¿Ya? Pero se lo hicieron acá. Determinar Z para la presión reducida de 0.44 y TR 0.97. Presión reducida 0.42, 0.44. Tiro la línea. Temperatura reducida de 0.97, acá tengo 0.95, 1, tiro la tendencia, tiro para allá y digo, es 0.82 el Z. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Presión reducida, disculpe que se los diga tanto, pero es para que lo entiendan bien. Presión reducida 0.5, perfecto, lo tiro. TR 0.95 está justo. 0.70, 62, 74, 0.76. Magnífico, geniales. Entonces, acá, yo tengo, acá cuando voy a usar el factor de compresibilidad, yo tengo dos metodologías. Tengo la metodología del volumen pseudo de reducido y tengo la del procedimiento iterativo. Cualquiera de las dos les puede salir en la prueba corta 3. ¿Ya? Entonces, acá tengo, por ejemplo, te dan la temperatura y el volumen. Yo te podría dar la temperatura y la densidad. Si yo te doy la temperatura y la densidad, tú siempre debes recordar que el volumen es el inverso de la densidad. ¿Ok? O sea, eso sería como el único pillo. Entonces, después con eso, voy a la tabla, por supuesto que tengo que saber qué gas es, voy a la tabla correspondiente y saco las propiedades críticas, presión y temperatura crítica. Después, y ahí aparece el volumen, ustedes me preguntaban qué era el volumen, no sé si ustedes me lo preguntaron, pero el volumen pseudo reducido se calcula presión crítica por volumen dividido por RT crítico. ¿Por qué no se llama volumen reducido? Porque para llamarse volumen reducido, debiera ser volumen partido por volumen crítico. Pero el volumen crítico, como lo calculan en términos de la temperatura y la presión crítica, se llama volumen pseudo reducido, falso reducido. ¿Ya? Después determino, como conozco la temperatura crítica y la temperatura, determino la temperatura reducida. Y con esto me voy al gráfico y saco, ¿cierto?, los valores de Z y de la presión. ¿Sí? Y de la presión reducida. ¿Sí o no? Profe, va muy rápido, profe, va muy complicado, no se entiende, se entiende. Pónganme un ticket si entienden, si no quieren hablar conmigo. Pueden poner un ticket en la pantalla o una Sí, profe, calificación. sí se entiende. ¿Entiende? Ya. Si alguien no quiere hablar, porque no tiene micrófono o le incomoda, ponga por último un ticket para yo saber que están entendiendo. O una X si es que no entienden, ¿ya? O una cara triste, o pongan lo que quieran. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Si yo tengo la temperatura y volumen, estoy hablando del cálculo de presión usando el primer método, que es el volumen pseudo reducido. Calculo TR y calculo VR', ¿cierto? Con las propiedades críticas. Después de la tabla, o sea, del gráfico, como conozco la presión reducida y Z,
voy a sacar cuánto vale, o sea, perdón, como conozco la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido, voy a sacar la presión reducida y el Z. Y de allí yo puedo despejar la presión, ¿se dan cuenta? Si tengo el Z, como tenía dato el volumen, el R y el T, despejo la presión. Bien. O bien, si uso esto, bueno, de aquí despejo la presión. O bien, si uso yo la presión reducida, despejo la presión como la presión reducida por la presión crítica. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahí me pusieron. Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Nada? Profe, una Por mi duda, parte. Sí, sí. pero así como conceptual, ¿el volumen pseudo reducido es diferente al volumen normal? O sea, Claro, claro, por cómo se calcula, sí, pero ¿por qué? porque es ¿O de qué se es un debe? valor adimensional, que es en el fondo, si fuera un volumen reducido, sería volumen partido por volumen crítico. O sea, es una razón de volúmenes, ¿ya? Entonces, en este caso, el volumen normal, perdón, el volumen crítico lo determinan en términos de la temperatura y presión crítica, por eso te queda como volumen pseudo reducido. No sé si contesté tu pregunta, no estoy seguro. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, ahí sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Nada. Los niños están demasiado brillantes para mí. Acá, por ejemplo, supongamos temperatura reducida 1,2 y volumen pseudo reducido 1,5. Ya, vamos a la temperatura reducida 1,2, que es la línea continua. Parece que me corrí ahí. 1,2. Me corrí, ¿cierto? Ah, no, ahí está. Está en 1,2. La temperatura reducida es 1,2. El volumen pseudo reducido es 1,5. Ahí está la rojita. Intersecto, o sea, si a alguien le tocara este ejercicio me tendría que decir así. Intersecto y veo acá. 0,82, 4, 6, 0,87 el Z, profe. Muy bien. Y la presión reducida, 0,68, profe, o 0,69. ¿Ya? Ponen el valor de la presión reducida y del Z. Y después lo que yo te voy a preguntar es la presión. Si tú utilizas el Z, como Z es igual a PV dividido por RT, despejas la presión y lo calculas. El Z, que te dio 0,87, por el R, que es la constante universal de los gases, por el T, que es un dato que te di temperatura como volumen, y el volumen, que es un dato también que tú tienes. Y calculas la presión. Mientras que si lo haces a través de la presión reducida, tú dices, profe, es la presión reducida por la presión crítica. Y te da la presión. Debieran darte valores similares. Y lo terminas. Doubt. Profe, una duda, ¿cuál era la presión crítica? La presión crítica es la que sacas de las tablas. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, esta cuestión se pegó. Por ejemplo, en la tabla de agua, ¿te acuerdas que las propiedades críticas corresponden a las propiedades que encuentras en la tabla C1 o C2 al final? Ya. Esta tabla tú la tienes también en la... Acuérdate, si tú tienes las tablas críticas, perdón, las propiedades críticas, van a disculparme, pero esto va a salir un poco raro, pero las propiedades críticas son... ¡Uy! ¡Ay, qué terrible! ¡Profe, qué le pasó! Ya. 18. Ya. Nosotros sabemos que acá tenemos la temperatura crítica, este es el punto crítico. Sobre este punto crítico, recuerda siempre que hay gas, ¿cierto? Y acá tienes vapor sobrecalentado. Entonces, este punto crítico tiene una presión crítica, tiene una temperatura crítica,
y tiene un volumen crítico. Que para el agua corresponde al último valor de la tabla C1 o C2. Pero para otras sustancias que no las tienen las tablas, tú las sacas de acá. ¿Ok? Y la puedes sacar en sistema internacional o sistema inglés. ¿Te das cuenta? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Todas las que quieran, las consultas son gratis. ¿Entendieron todo? Perfecto. Gracias, Cristian. Chicos, con respecto a las presentaciones, y lo voy a dejar grabado también por si les quedan dudas, con respecto a las presentaciones de las pruebas cortas 2 y 3. Bueno, la prueba corta 1, entiendo que están todos ya con notas. Si hubieran personas que no están con nota aún, por favor pónganse al día esta semana, no más allá. ¿Ya? Para la prueba corta 2 y 3, la fecha límite va a ser, ¿ustedes salen de vacaciones el 10 de octubre, niños? ¿O no? ¿Tienen una semana de receso? ¿Alguien sabe? Yo no sé. Mira, me soplaron, yo no... Lo reviso al tiro. Ya, por favor. Es el día 11 de octubre de la semana de receso, profe. Ya, entonces, gracias. Entonces, Sí. la prueba corta o la interrogación 2 y 3 va a ser antes, la tienen que tomar antes del 10 de octubre o hasta el 10 de octubre, ¿ya? Y después va a venir la interrogación de la prueba corta 4, ¿ok? La prueba corta, o sea, la prueba larga 1, me parece que estaba para el 12 de octubre o algo así. Vamos a tener que cambiarla una semana porque están en receso, no van a estar haciendo prueba de término. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, yo les aconsejo, bueno, los ayudantes están subiendo, por ejemplo, hoy día pusieron horarios en que ellos podrían interrogar mañana, entiendo. Entonces, mañana o hoy día, no me acuerdo, pero ustedes vayan inscribiéndose, vayan mandándole un mensaje, ya yo voy a interrogación o yo voy, para que vayan adelantando eso. ¿Alguien se siente seguro ya para la interrogación o no? ¿Para yo interrogarlo hoy día? Podría interrogar a unas 4 personas hoy día. ¿Ahora? Claro, después de clase. ¿No? No, yo no. Mm, Mañana. Mañana sí, yo puedo hacerlo mañana. Ya, yo mañana probablemente Después no de puedo, clase. pero ahí lo podría hacer con los ayudantes. Pero yo hoy día interrogué a un estudiante, lo pueden ver en YouTube, voy a parar esto ahora, y para que se formen la idea de las interrogaciones. A ver.